Hablando acerca, hermano, de la soberanía de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y esperamos que nuestro Padre Celestial nos ayude para podernos sumergir en ese río. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Versículo 3. Lo leemos en voz alta, yo creo que ya más o menos lo sabemos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Una vez más, esta es: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Puede sentarse, gloria a Dios. Aleluya. Si usted quiere glorificar a Dios, glorifique a Dios. Dios es bueno. Amén. Si quiere exaltar a Dios con gloria a Dios, un aleluya, hágalo. Atrevámonos a glorificar a Dios, porque la Biblia dice que Él habita en la alabanza de su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Y estamos hablando acerca de la soberanía de nuestro Dios, y hemos dicho que Dios en su soberanía estableció cosas, estándares de vida para nosotros. Y todo aquel hermano que profesa la fe en Cristo Jesús se debe de interesar por saber las Escrituras, para conocer a Dios por lo menos a través de las Escrituras. Y las Escrituras lo van a llevar a tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque en las Escrituras usted va a encontrar que tiene que congregarse, que tiene que ayunar, que tiene que orar, que tiene que alabar. Amén. ¿O no amén? En la Escritura lo va a encontrar. Y ahí a lo mejor el Espíritu de Dios lo convence, porque es el Espíritu de Dios el que convence a las personas. Si yo no le doy lugar al Espíritu Santo de Dios, es muy difícil que pueda terminar convencido de lo que verdaderamente dice la Escritura. Por eso el apóstol Juan, él escribe, amados hermanos, en uno de los capítulos, y dice que Jesús fue el que les enseñó a los discípulos y les dijo: yo voy al Padre, a ustedes les conviene que yo me vaya, y voy a mandar el Espíritu de verdad para que los guíe a toda verdad. El Espíritu Santo, hermano, en nuestras vidas es una necesidad. Eso es una necesidad. Si usted no siente la necesidad de orar, hermano, es porque le hace falta ese impulso del poder del Espíritu Santo. Si usted no siente deseo de congregar, hermano, no se siente inquieto por esto, es porque a usted le hace falta el fuego del poder del Espíritu Santo. Es probable que no le falte conocimiento en la palabra, porque a lo mejor conoce la palabra, pero le hace falta algo que es muy importante, que es lo que da vida, que es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que da vida a nuestro espíritu. Por eso cuando usted lee en la Escritura que dice: vosotros estaban muertos en vuestros delitos y pecados, no es que usted andaba caminando igual como camina ahora. Entonces, ¿de qué área estaba muerto? Espiritualmente estaba muerto en sus delitos y pecados. Pero Dios, hermano, nos ha dado vida juntamente con Cristo, y la Biblia dice: por gracia soy salvo. Usted no pagó nada para que Cristo viniera a morir en la cruz del Calvario y le diera salvación, lo limpiara de pecados. Nosotros tenemos que entender todas estas cosas. Entonces es muy importante entender que Dios, en su soberanía, amados hermanos, Él establece los estándares de vida. Hemos hablado de nacer de nuevo. Ahorita estamos hablando, amado hermano, acerca de vivir y caminar en el Espíritu, porque es por el Espíritu que tenemos que caminar. Hemos hablado que tenemos que morir, amados hermanos, a los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son en contra del Espíritu. Y es por eso que no podemos crecer. Por eso es de que espiritualmente hablando, hermano, nosotros tenemos muy poco de Dios. Tenemos muy poco, pero Dios nos quiere dar a nosotros mucho.
Por eso es muy importante que nosotros entendamos que el mover del Espíritu de Dios en nuestras vidas, eso es lo que va a causar que en nosotros haya un anhelo, haya un deseo, haya una pasión por buscar a Dios. Muy poca gente está apasionada, hermano, por servirle al Señor. La mayoría servimos por compromiso. Por compromiso, hermano. Mire, hay personas que no tuvieran compromiso ni vienen, porque a veces les dan ganas de no venir. Ay, ay, ay. Si no fuera por el compromiso, hermano, pero Dios no quiere que tú vengas por compromiso, sino quiere que sea un deleite estar en la casa de Dios. Él no quiere que sea por compromiso. Otros dicen, bueno, otros vienen por de algún miedo. ¿Será que Dios me va a descalificar para ser salvo? Dice, mejor voy a ir a la iglesia. Aleluya. Y de alguna manera dice, me van a descalificar, mejor voy a ir a la iglesia. Pero tú no tienes que venir a la iglesia porque Dios te puede descalificar, porque es probable que alguien que piense así ya Dios lo tenga descalificado. Aleluya. Nosotros tenemos que venir porque amamos a Dios, amamos su obra, amamos lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que quiere hacer en nuestras vidas. Entonces tenemos que aprender, amados hermanos, y quisiera avanzar rápido porque voy a dar por ahí algunos pasajitos de la Biblia para poder ver cómo es que nosotros deberíamos de ser. Si nosotros nos sumergimos en el Espíritu Santo de Dios. Los que estuvieron aquí el 31 se dieron cuenta que leímos Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47, si lo pueden poner en la pantalla me ayudarían. Del verso 1 al 12, gloria a Dios. Lo voy a volver a leer para introducirme a lo que Dios nos quiere hablar hoy. Gloria a Dios. Me hizo volver, dice el verso 1, luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de abajo del umbral de la casa. Ya hablamos que eso es la casa de Dios. Hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Verso 2: y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000, y era ya un río que ya no podía pasar, porque las aguas que habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado, dice ahí, pero quiere decir nadando. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombres? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río habían muchísimos árboles, uno y al otro lado. Y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y todas las almas vivientes que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en ese río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde el Engadí hasta en Eglaín será su tendedero de redes, y sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río, en la ribera, uno al otro lado, crecerá toda la clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará el fruto a su tiempo. A su tiempo madurará,
porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y sus hojas para medicina. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces hablamos, hermano, del poder vivir en el Espíritu. Tenemos que sumergirnos en el Espíritu. Cuando nosotros leemos la Biblia vamos a encontrar versículos como aquellos que dicen: fuimos todos bautizados en un mismo Espíritu. Sumergidos en un mismo Espíritu, porque la palabra bautizo, hermano, cuando buscamos su significado en el griego, es sumergirse. Eso quiere decir que nosotros tenemos que ser sumergidos en el Espíritu. Y estas aguas, hermano, de las que le mostraron a Ezequiel, eso representa el Espíritu Santo. Y como lo dijimos el 31, amados hermanos, de diciembre, lo dijimos que de que a él lo llevaron 1000 codos y el agua la tenía a los tobillos. De ahí lo llevaron otros 1000 codos y las aguas le llegaban a las rodillas. Otros 1000 codos y a los lomos. Otros 1000 codos y le llegaba hasta los hombros. Pero cuando le llegó el agua hasta los hombros, dice que el río comenzó a crecer tanto de que ya no se podía caminar, sino que solamente nadando se podía estar sobre esas aguas. Por eso es muy importante que nosotros entendamos de que cuando habla, amados hermanos, de 1000 codos, 1000 codos, 1000 codos, esto representa procesos. Procesos. Y dijimos que dentro del cristiano muchas veces nos metemos nada más a que nos llegue el agua a los tobillos y ya no seguimos avanzando para que nos pase a las rodillas. Y no seguimos avanzando para que nos llegue a los lomos. Y ya no seguimos avanzando, mucho menos para que nos llegue a los hombros y podamos nadar en el río de Dios. Y este es el problema, hermano, de la escasez de espiritualidad que hay dentro de la iglesia. Porque la iglesia no se quiere sumergir en el río de Dios. Quiere caminar nada más por las orillas, nada más, haciendo lo que puede, cuando quiere. Y cuando no quiere, no. El problema está, amados hermanos, que si usted se da cuenta de que cuando lo sacaron a él hacia la ribera del río, él vio árboles a ambos lados y los árboles eran frondosos, tenían muchas hojas. Esto significa protección. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted quiere, hermano, tener la protección verdadera de Dios, digo verdadera, conforme a la Escritura, usted tiene que nadar en el río de Dios. Usted tiene que nadar en el río de Dios. Yo tengo que nadar en el río de Dios. Si yo verdaderamente quiero la protección que mi Padre Celestial ofrece. Ya Dios ya lo estableció así. ¿Por qué nosotros sabemos que Él lo estableció así? Porque la pregunta que le hizo, amados hermanos, ¿has visto hijo de hombres? Es una de las preguntas, hermanos, que cada uno se tiene que hacer. Nos hemos dado cuenta verdaderamente cómo es que Dios quiere que usted y yo vivamos. Nos hemos dado cuenta verdaderamente cuál es el llamado que Dios ha hecho a su iglesia. Por eso le hacen la pregunta: ¿has visto hijo de hombres? ¿Has visto esto? ¿Te has dado cuenta verdaderamente cuál es el llamado? La iglesia muchas veces no se da cuenta de cuál es el llamado, o quizá hace oídos sordos al llamado de Dios. Hace oídos sordos. Pero ya Dios ya lo estableció de esa manera. Si nosotros nos damos cuenta y avanzamos un poquito en el pasaje que hemos leído, nosotros nos vamos a dar cuenta que en el verso 9 dice: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado en ella las aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en ese río.
Dile a tu hermano, es necesario entrar en ese río. Es necesario entrar en ese río. Usted quizás ni se imagina cuál es la magnitud de las situaciones difíciles que vamos a enfrentar, y es probable que nosotros lo vamos a ver. Usted no se imagina, hermano, la peste, las enfermedades que se van a soltar. Usted no se imagina todavía, porque todavía no se pone a pensar en el final. A lo mejor se pone a pensar nada más en que de aquí en 30 años voy a hacer esto y tanto voy a hacer lo otro, pero nunca se pone a pensar que nos vamos acercando al final. No nos ponemos a pensar en esto. Y llevaron al profeta Ezequiel y le dijeron: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrase en estos ríos, vivirá. Vivirá. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que para poder vivir o sobrevivir en esta tierra, usted necesita meterse en el río de Dios. Yo necesito meterme en el río de Dios. Si queremos, amados hermanos, ser sanos de las enfermedades, hermano, porque van a haber enfermedades. Escuche, no va a haber medicina. Escuche, yo sé que la iglesia no quiere entender esto. No va a haber medicina. No va a haber. Se lo vuelvo a repetir otra vez. No va a haber medicina, hermano. Hello. No va a haber. No va a haber. ¿Cuál va a ser tu medicina? Si estás sumergido en el río de Dios, esa va a ser tu medicina. Allí va a ser donde tú vas a recibir sanidad. Allí va a ser cuando tú comiences y te postres delante de Él y digan: papá, aquí estoy, mira lo que estoy pasando hoy. Y Dios, amado hermano, automáticamente le va a quitar la enfermedad. Dile a tu hermano: qué bonito, dile. Qué bonito. Qué bonito. Pero para eso usted tiene que estar sumergido en el río de Dios, porque lo que le va a quitar la enfermedad, amados hermanos, es el poder de Dios que opera en su vida. El poder de Dios que opera en su vida. No en mi vida, en su vida. Por eso es que es un llamado a toda la iglesia. Si no, yo llamar a los líderes: vengan todos a orar. Pero no es un llamado a líderes, no es un llamado a ministros, no es un llamado, es un llamado a toda persona que quiera nadar en el río de Dios. Porque hasta eso, amados hermanos, es voluntario. Dile a tu hermano: es voluntario. Eso es voluntario. Si usted quiere meterse, está bien, y si no quiere meterse, está bien. Está bien, porque esto es voluntario, hermano. Nada más que cuando usted comience a vivir o a experimentar cosas donde no encuentre salida, donde no encuentre solución, no se queje. Dile a tu hermano: hay una voz de alerta. No lo escuché. Ya Dios ya lo estableció así. Ya Él ya lo estableció así. Por eso es importante que entendamos de que toda alma viviente, todo ser humano que se meta, hermano, va a tener esos beneficios. Va a ser bendecido en medio de las situaciones difíciles que se puedan vivir o que pueda pasar. Va a ser bendecido. Pero para eso tiene que estar metido en el río de Dios. Para eso tiene que estar nadando, no caminando, como dijo el predicador anoche, nuestro hermano Marvin, brincando charcos nada más. Un poquito de agua brincando. No es solamente eso, hermano. No dice la escritura que solamente porque venga a sentarse a la silla. No, hermano, tiene que nadar en el río de Dios. Porque cuando uno nada, hermano, en el río de Dios, cuando uno es sumergido en el río de Dios, no hay nada
que te pueda detener, porque tú vives apasionado por las cosas de Dios. Apasionado por las cosas de Dios. Es muy importante entonces que entendamos, amados hermanos, que dice el verso 12: y junto al río, en la ribera, uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. ¿De dónde salen las aguas? Del santuario de Dios. Del santuario de Dios. Y luego, ¿qué es lo que dice? Y su fruto será para comer, y su hoja será para medicina. Aleluya. Esa medicina, hermano, cualquier hijo de Dios la va a poder recibir. Cualquier hijo de Dios, porque el hijo de Dios se apasiona por las cosas de Dios. El hijo de Dios se sumerge en el río de Dios. El hijo de Dios, amado hermano, anhela estar con su padre. Anhela estar orando. Anhela estar en comunión con Él. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que estos tiempos, amados hermanos, están por llegar. Están por llegar estos tiempos. Y vienen tiempos difíciles, amados hermanos, donde el enemigo va a querer detener a la iglesia. Pero sabe una cosa: Jesús les dijo a sus discípulos que a su iglesia ni la muerte ni el Hades la puede detener. Ni la muerte ni el Hades. ¿Por qué? Porque Él es salud, porque Él es medicina. Ni la muerte ni el Hades la puede detener. Pero eso va a suceder en tu vida y va a suceder en mi vida. Lo vuelvo a repetir: si tú nadas en el río de Dios. Si tú nadas en el río de Dios. Si yo nado en el río de Dios. Pero si yo no hago esas cosas, cualquier cosa nos puede detener. Es necesario sumergirnos. Para sumergirse en el Espíritu Santo hay que dedicar tiempo. Dile a tu hermano: hay que dedicar tiempo. ¿Se da cuenta? No es nomás automáticamente, hermano. Llego yo y oro 5 minutos y digo: Señor, lléname de tu presencia. Señor, lléname de tu presencia. Lléname de tu presencia. Amén, Señor. Eso no es así, hermano. Eso no es así. Gloria a Dios. Voy a venir por acá para platicar más cerquita con usted. Aleluya. ¿Puedes bajar esto, por favor? Es importante que nosotros entendamos eso, hermano. Que para llenarte de Dios necesitamos tiempo. No es nada más una oracioncita ahí: Señor, gracias, Padre, por lo que me diste ayer y por lo que me diste todo el año. Amén, Señor. Mucho peor como a veces nos pasa. Digo, nos pasa porque a mí también me ha pasado. Nos arrodillamos y hoy sí voy a orar, y comienzo al ratito. Y ya cuando terminamos decimos: amén, Señor. Dice. No es así, hermano. No es así. Se necesita tiempo. Dedicar tiempo. Y el tiempo, amados hermanos, para nosotros ahora parece que ya no hay tiempo. Ya quisiéramos que el día tuviera 30 horas ya. Y si tuviera 30 horas igual no nos alcanza. No nos alcanza, hermano. Corremos de un lado para otro, de un lado para otro. Y corremos y corremos y corremos. Pero ¿sabe para dónde no corremos? Para la presencia de Dios. A la casa de Dios. Corremos para todos lados, todos los días. ¿Quién se queda quieto un día completo en su casa sin salir? A ver, dígame, ¿quién? Quieto ahí, tranquilo. Voy a disfrutar de la presencia de Dios. Voy a leer mi escritura. Voy a orar. Sin salir.
no hay tiempo para Dios. No hay tiempo. Y es necesario, amados hermanos, hacer un tiempo. Se necesita tiempo. Si usted se da cuenta, en el día de Pentecostés, ¿quién se acuerda del libro de los Hechos? Capítulo 1. En el día de Pentecostés, la Biblia dice que Jesús, hermano, subió y dio una orden. ¿Sabe cuál fue la orden que les dijo? Quédense en Jerusalén hasta que descienda el Espíritu Santo. Si usted lee al apóstol Pablo, que todavía no era ni discípulo de Jesús ni apóstol, pero andaba observando nada más porque le caían mal los cristianos. Él dice, hermano, en unas cartas que habían más o menos como 500 o más personas cuando vieron el ascenso de Jesús. Pero usted se va a dar cuenta que ya en el libro de los Hechos, cuando cae el Espíritu Santo, solo dice que hay como 120. ¿Qué pasó? Se estima que estuvieron esperando aproximadamente 10 días. Dile a tu hermano, 10 días. Pero en la casa de Dios, todos reunidos 10 días. ¿Qué pasaría si hicieran una convocación a la iglesia y le dijeron, todos la congregación, 10 días vamos a orar para que se manifieste una promesa del Espíritu Santo en tu vida? ¿Vendría los 10 días? ¿Vendría los 10 días? La mayoría de personas no vendrían. Pero ¿qué tal le decimos? Nos vamos de vacaciones 10 días. Ahí sí queremos hasta más. ¿Se da cuenta? Parece que es más importante una vacación que llenarse la presencia de Dios. ¿Por qué no usar el tiempo de vacaciones para llenarnos de Dios? ¿Se da cuenta? Pero nos queremos ir con el Señor. Queremos irnos con Él. Y parece que cuando nos vamos de vacaciones nos liberamos de la iglesia. Parece que ese es un yugo. Nos liberamos de la oración. Nos liberamos del ayuno. Nos liberamos de la lectura. ¿Para qué nos liberamos? ¿Se da cuenta? 10 días, hermano. En 10 días, hermano, ya había menos de la mitad de lo que dice el apóstol Pablo que vieron y recibieron la orden. ¿Qué quiere decir eso? Que más de la mitad no tenía tiempo. Más de la mitad no tenía tiempo, hermano, para llenarse de Dios. Más de la mitad, amados hermanos, decidió mejor volver otra vez a sus quehaceres, porque era más importante eso que la promesa del Espíritu Santo. Para sumergirnos en el río de Dios necesitamos dedicar tiempo. Dedicar tiempo en ayuno, en oración, en vigilias, tiempo. Y anhelar ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Anhelar, hermano, los dones espirituales. Anhelar que Dios se mueva en nuestras vidas. Se tiene que despertar un anhelo en nuestro corazón. La mayoría de personas queremos poder de Dios. Sí. Y muchos cantamos ahí, tenemos el poder, pero no podemos ni orar una hora. Otros dicen queremos el poder, pero tampoco podemos orar una hora. Entonces si lo queremos, ¿se da cuenta? No lo queremos. No lo queremos porque nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. Y la iglesia cristiana, hermano, está viviendo en esa condición. En esa condición está esperando a Cristo. En esa condición está esperando el final de los tiempos.
Y Dios quiere que nos volvamos a Él y que lo tomemos en cuenta y que dediquemos tiempo. Eso es lo que Él quiere. Entonces, amados hermanos, se necesita tiempo. Cuando alguien, hermano, se sumerge en el Espíritu Santo, hermano, se puede permanecer horas y horas y horas en reuniones, porque ahí está la presencia de Dios y yo quiero estar allí. ¿Quién conoce y ha leído lo que es el Sermón del Monte? El Sermón del Monte en el libro de Mateo, agarra el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. ¿Cuántos capítulos hay? Si usted se va a dar cuenta, está separado en diferentes temas. Y ese sermón lo enseñó Jesús a sus discípulos. Y se conoce como el Sermón del Monte porque dice que Él se sentó en la montaña, estaba en la montaña cuando hizo. ¿Quién sabe cuánto tiempo duró ese sermón? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Un sermón de cuántos capítulos? De 3 capítulos. ¿Cuánto tiempo cree usted que duró? ¿Ah? Pregúntele al Google, él lo sabe todo. Si usted busca la información, hermano, en el Google, dice que aproximadamente duró 40 semanas con 2 recesos nada más. ¿Cuántos recesos hubieron? ¿Pasaría usted aquí ese tiempo recibiendo palabra? Se necesita estar sediento de Dios para poder recibir esa palabra. Se necesita verdaderamente, hermano, tener ese anhelo, ese deseo de aprender para poder estar sentado ahí esperando. Se necesita que suceda algo en nuestras vidas, algo sobrenatural. Dile a tu hermano, algo sobrenatural. Se necesita algo sobrenatural que suceda en nuestras vidas. Se necesita que suceda algo en nuestros corazones para poder escuchar una palabra de esa magnitud. Se necesita estar así como dijo el salmista David en el libro de los Salmos: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Se necesita gente sedienta. Ahora entiendo por qué el profeta Isaías dijo: los sedientos vengan a las aguas, los sedientos vengan a las aguas, porque acercarse a Dios, hermano, tiene que haber un deseo ferviente en uno para poder recibir lo que Dios tiene preparado. Por eso Él dice: los sedientos vengan a las aguas. Y los que tienen necesidad, vengan, compren pan, compren vino, compren. Pero ¿saben una cosa? En nuestra alma no hay necesidad. Tenemos para ir al buffet, tenemos para ir allá, tenemos para comprar ropa, tenemos para comprar zapatos, tenemos para comprar carro, para comprar gasolina. No hay ninguna necesidad. Y pensamos nosotros que por tener satisfecho nuestra necesidad natural, tenemos satisfecha nuestra necesidad espiritual. Ahora entiendo por qué el profeta Isaías dice: los sedientos vengan a las aguas. Y los que no tienen dinero, vengan, compren gratuitamente. ¿Se da cuenta?
Porque se necesita que haya una necesidad en nuestro ser. Si no existe esa necesidad, hermano, usted va a pasar aburrido. A usted no le va a gustar. Pero cuando hay una necesidad de recibir, usted no se va hasta que no esté saciado. No sé si me estoy dando a entender. Es muy importante que nosotros entendamos, amados hermanos, de que todos tenemos que venir y tenemos que acercarnos, pero tenemos que venir sedientos de Dios. Sedientos de Dios. Sedientos de su presencia, hambrientos por la palabra. Así es como debemos de presentarnos delante de Dios. Pero imagínense que vengo aquí todo aburrido y digo, ya esta música está aburrida ya, y luego comienzo y ya dejo de cantar, dejo de adorar. ¿Y qué va a suceder en tu vida? No va a suceder nada. No va a suceder nada, hermano. Lo mismo, hermano, igual si por ejemplo el ministerio de alabanza viene y dice nomás un cantito voy a cantar, y ya con ese cantito ya no, hermano, necesitas orarle a Dios y dejarte dirigir por el Espíritu Santo. Necesitamos orarle a Dios y dejarnos dirigir por el Espíritu Santo. Que sea el Espíritu de Dios, amado hermano, el que nos dirija a que seamos ministrados por Él, porque necesitamos cambiar, necesitamos recibir. Para buscar lo que Dios quiere, hermano, no se necesita hacer un marco, un sketch. No se necesita eso. He estado viendo algunos servicios, hermano, de amigos pastores, amigos digo porque están en las redes, no los critico. Así está el sistema, hermano. Así está el sistema. Una reunión completa: lectura, oración, alabanza, adoración, prédica, 1 hora 13 minutos. Así está el sistema, hermano. Pero no ese es el sistema de Dios, ese es el sistema del mundo. El sistema del mundo es menos para Dios, más para ti. El sistema de Dios es más para Él y menos para nosotros. ¿Se da cuenta? Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Si usted quiere ver un cambio en su vida, un cambio en su familia real, hermano, usted necesita oración. Usted necesita buscar a Dios. Si hemos visto algunas cosas, es la misericordia de Dios que nos ha dado probaditas. Probaditas, hermano, de lo que Él verdaderamente quiere hacer. Dios es un Dios grande, hermano. Es un Dios grande. Ni aún los cielos dice que ha podido contener su gloria. Cuando vemos la visión del profeta Isaías, él dice de que su trono está en el cielo, hermano, y que la tierra es el estrado de sus pies. ¿Se da cuenta qué tan grande es Él? Nosotros muchas veces cantamos qué grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, pero ni siquiera nos imaginamos cuál es la magnitud de nuestro Dios. Por eso muchas veces cantamos ese canto y ni siquiera nos hace ni cosquillas, ni siquiera nos emociona. Y termina el canto diciendo qué grande es Él y cuán grande es Él, y se quedó sin ver la grandeza de nuestro Dios. Y a tu hermano, se necesita tiempo. Hay que sumergirnos en el río de Dios. Cuando nosotros vemos, amados hermanos, Hechos 27 al 9, mire lo que sucedió ahí. Usted ya se dio cuenta. Yo creo que ahorita se va, no, ahorita a lo mejor no se acuerda qué lectura es. No sé si lo puede poner ahí en la pantalla. Gloria a Dios.
Mire lo que dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso. ¿Hasta dónde lo alargó? Hasta la medianoche. Medianoche. Verso 8. Verso 8. Y habían muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Verso 9. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado a la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba. ¿Cómo disertaba él? Largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado. ¿Cómo lo levantaron? Muerto. ¿Se da cuenta? Mira, hermano, pensando en esta escritura, hermano, para que este joven estaba sentado en la ventana. Puede ser que se haya cansado, puede ser que había mucha gente escuchando. Puede ser que había mucha gente escuchando. Y Pablo disertaba porque él quería aprovechar el tiempo, hermano, aprovechar el tiempo. Pero si nosotros nos vamos al versículo 7, dice que el primer día de la semana, yo no sé si usted sabe un poco acerca del calendario hebreo. El primer día de la semana, hermano, ellos empiezan en el atardecer, no a la medianoche. Por eso usted se va a dar cuenta que dice que a la medianoche de eso. Eso quiere decir, le voy a explicar esto todavía, de que el día sábado, en el día estaban ellos en su reunión todo el día sábado. Y cuando llegan las 6 de la tarde del día sábado, que cambia el día, entonces comienza el primer día de la semana. Pablo se suelta otro discurso como de 6 horas. Después de haber estado, ¿cuánto? Todo el día. Todo el día. Eso era la iglesia primitiva, hermano. Eso era la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva no se registran, hermano, reuniones de 1 hora ni de 2 horas. No se registran. No se registran. Esta fue una idea después de que salió la iglesia, y aquí lo hemos enseñado nosotros. Y ahorita nomás le voy a dar un tópico así cerquita. Nosotros sabemos, hermano, de que hubo esclavitud por el pueblo romano, el catolicismo romano. Después de que Martín Lutero comienza, hermano, sale la iglesia. ¿De dónde sale? Del catolicismo romano. ¿Cuánto hacían ahí de servicio? 1 hora. De allí comienzan los servicios, 1 hora, 1 hora. Después los pentecostales 2 horas. ¿Está bien? Pero eso no es la iglesia primitiva. Eso no es. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano? Que venimos nosotros y nos salimos del catolicismo romano y caemos al cristianismo, y se sigue con las mismas prácticas de alguna manera. Ay, ay, ay. Por eso usted se va a dar cuenta que muchos iban a misa. ¿Cuándo iban a misa? Los domingos. Aquí no hay nadie que iba a misa los domingos. ¿Qué es lo que pasa? Sí, hermano, ahí me iban los domingos. Era dominguera. Ahora hay muchos hermanos domingueros. ¿Se da cuenta? Ese es el sistema romano. No es el sistema de la iglesia cristiana primitiva. Usted lea el libro de los Hechos, dice que todos los días estaban en el templo. Todos los días. Todos los días. Por eso le digo, es necesario leer la escritura. Todos los días estaban en el templo. Y uno aquí dice, no, dice que tanto, ya estuve el domingo, ya estuve ya con eso, ya estuve el sábado también. Y más si vino en la mañana, pero hasta más cansado el hombre, porque vino en la mañana a orar. En vez de estar más descansado, está más cansado. Nos cansa orar en la mañana, hermano.
Nos cansa todas estas cosas. Por eso le vuelvo a repetir, amados hermanos, tenemos que aprender la palabra de Dios. Queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, amados hermanos, tenemos que aprender la palabra de Dios y obedecerla. La iglesia primitiva no era así. Le dieron, hermano, todo, y todavía a Pablo predica, hermano, aproximadamente 6 horas más todavía. 6 horas más. Una cosa que me llama la atención, que este personaje que se cayó, que nos da risa, ¿cómo se llama? Eutico. Mira, hermano, él prefirió mejor caerse ahí, pero no irse de la reunión. Fíjate, hermano, estaba bueno eso. Estaba tan bueno que él se rindió, pero se rindió allí mejor. Mejor se rindió. ¿Y sabe qué fue lo que provocó él con eso? Ya tu hermano, un milagro, dile. Un milagro. ¿Se da cuenta? Si él hubiera agarrado y dicho, estoy cansado, mejor me voy para la casa, el milagro no hubiera sucedido. Hay milagros que suceden, amados hermanos, porque está pasando algo en el ambiente. Quizás alguien se cansa y experimenta el poder de Dios y vuelve a la vida. Y vuelve a la vida. Provocó un milagro. Nos reímos porque se cayó, es verdad. Pero si se hubiera ido, no hubiera visto toda esa gente ese milagro. Si usted lee la Biblia, dice que las entrañas se le salieron. Se le salieron, se reventaron las entrañas. Pero sabe una cosa, vieron un milagro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quieres ver milagros? Tienes que dedicar tiempo. Tienes que dar tiempo para que Dios se mueva. Porque Dios, hermano, no obra como los microondas. ¿Está escuchando? Él obra a su tiempo. Usted al microondas le pone 2 minutos si usted quiere, y ya le sale ahí caliente. Y usted otros 2 minutos más si usted quiere, le da otros 2 minutos más. Así no obra Dios. Él no obra como microondas. Él obra bajo su perfecta voluntad. Él obra bajo su perfecta voluntad. Entonces necesitamos sumergirnos en el río de Dios para que no se nos haga cansado. Ay, no escuché los amenes porque hay algunos que están cansados ya. Necesita sumergirse en el río de Dios para soltar las preocupaciones de lo que usted tiene que hacer hoy en la tarde. Necesitamos sumergirnos en el río de Dios, amados hermanos, para no estar en la iglesia pensando en que qué tengo que hacer, que a qué horas termina, qué voy a comer. Necesitamos sumergirnos en el río de Dios. Al estar sumergido en el río de Dios, puede adorar a Dios sin importar las circunstancias en que se encuentre. Una circunstancia, hermano, no puede mover a un cristiano que está sumergido en el río de Dios. La circunstancia puede ser muy difícil. Puede ser muy difícil, amados hermanos. En esa situación se encontró Pablo y Silas. Pablo y Silas, por predicar el evangelio, amados hermanos, los agarraron. La Biblia dice que se juntó la gente, hermano, y le metieron una paliza de las buenas. Y todavía dice que ordenaron los alguaciles que lo llevaran, hermano, y lo metieran preso a la cárcel. Y no solamente bastó eso, sino que le dijo: la vas a llevar a la cárcel, al peor calabozo. Y no solamente eso, le dijo: lo vas a encadenar y lo vas a atar en un cepo que no se pueda mover de ahí. ¿Se da cuenta? Pero sabe una cosa, la Biblia dice que ellos allí, aún estando en la cárcel, ellos seguían adorando y alabando a Dios. Ellos seguían orando, hermano. Imagínense, con una paliza de eso nos meten a nosotros aquí y digo: ya no regreso. Ya no regreso. Si mucha gente, muchas personas puede ser que digan: ya no voy a venir porque a veces predica mucho, ya
Ahora imagínense una paliza. Imagínense una paliza. Imagínense una paliza. ¿Se da cuenta? Ya no voy a venir porque el pastor da duro nada más. Con la palabra, ahora agarra una paliza física. Que le metan una buena paliza. Y aparte de eso digan, amárrenlo, amárrenlo. En un cepo ahí bien apretado, encadenado de pies y manos. Pero ¿sabe una cosa? Ellos seguían orando y alababan a Dios. Porque ellos físicamente a lo mejor estaban adoloridos. Físicamente a lo mejor estaban cansados. Físicamente a lo mejor no se sentían bien. Pero espiritualmente estaban fervientes en el espíritu. Y el estar ferviente en el espíritu, hermano, despertó aquella adoración y despertó, amado hermano, aquella oración. La Biblia dice que los presos lo escuchaban. Imagínense ellos en el último calabozo encerrado. Hasta la Biblia dice que todos los presos, ellos no tenían micrófono, ellos no tenían bocina, ellos no tenían nada, pero todo el mundo lo escuchaba. Había una fuerza espiritual en ese calabozo que se estaba moviendo. Porque no es lo mismo cantar por cantar, hermano. No es lo mismo cantar por cantar. No es lo mismo predicar por predicar. No es lo mismo. No es lo mismo, hermano. Ellos no estaban cantando por cantar. Ellos estaban cantando por adorar a Dios. A lo mejor ellos no sabían ni qué horas eran de la noche. La Biblia no narra qué hora lo metieron a la cárcel. Pero lo que sí narra la Biblia, amados hermanos, de que el acontecimiento más fuerte pasa como a la medianoche. Esa adoración, amados hermanos, hizo que las puertas de las cárceles se abrieran. Literalmente hablando, esa adoración, amados hermanos, hicieron que las cadenas se rompieran, literalmente hablando. Ese es tu Dios y ese es mi Dios. Él se quiere mover en esa dimensión. Él quiere que usted sea libre. Él quiere que yo sea libre, que yo pueda adorar al Padre, que yo pueda bendecir su nombre. Y que cuando yo alabe a Dios, no solamente yo me sienta libre, sino que esa libertad que hay en mí comience a tocar al hermano, comience a tocar a la hermana. Eso fue lo que sucedió en aquellas prisiones. No solamente fueron liberados ellos, sino que todos los que estaban presos se les habían abierto las puertas. Y los que estaban encadenados, amados hermanos, estaban sueltos. Pero no solamente eso me impresiona. Cualquier delincuente, hermanos, si le encuentra la puerta abierta, algunos hasta hoyos abren y salen corriendo. Se escapan, pero de ellos ni uno se escapó. ¿Sabe por qué? Porque estaban tocados por el poder de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú te dejas tocar por el poder de Dios, no vas a querer salir de este lugar. Vas a querer estar siempre alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Si tú te dejas tocar por el poder de Dios, no te va a aburrir nada. No se te va a hacer difícil nada. No vas a querer salir. Porque cualquier persona, hermano, que ha visto la manifestación de Dios y el poder de Dios, no quiere salir de la presencia de Dios. Cuando yo me meto a predicar, hermano, yo quisiera predicar y predicar y predicar. Cuando me pongo a orar es lo mismo. Cuando me pongo a cantar es lo mismo, hermano. Yo no quiero parar. Pero he escuchado predicadores que dicen: esto fue todo lo que me dio el Señor. Digo yo, wow, qué Señor tan pobre tiene que 15 minutos de prédica le dio. ¿Se da cuenta? Qué miserable será nuestro Dios que nomás le va a dar un poquito. Con esto voy a terminar.
necesitamos sumergirnos en el río de Dios. Necesitamos sumergirnos, hermano. Es tiempo, hermano, de buscar la presencia de Dios. Por eso cuando usted se da cuenta, Jesús, hermano, hablando a sus discípulos, Juan 7, 37 al 39. Con esto nos vamos. Y esperamos que podamos reflexionar un poco. El Evangelio de Juan, capítulo 7. No sé si lo pueden poner ahí en la pantalla. Gloria a Dios. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dele al verso 39. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En el último gran día de la fiesta, Él suelta una palabra. Él suelta una palabra, hermano. ¿Y esa fiesta cuántos días cree usted que había durado? 7 días. Normalmente las fiestas, hermano, que hacen para Dios son 7 días. 7 días consecutivos, que nosotros lo primero que pensamos es nos morimos de hambre si no trabajamos una semana. Eso sería lo que pensarían, ¿sí o no? Si unas horas se nos hace pesado, imagínense. 7 días de fiesta, y ahí le dice, ¿saben qué? ¿Qué es lo que dice? Los que están sedientos, vengan y beban, vengan y beban. Vengan los que están sedientos. ¿Por qué, hermano? Porque el evangelio, hermano, no es para una gente que no necesita de Dios, es para gente que necesita de Dios. El evangelio no es para personas que viven bien la vida y que piensan que no tienen nada que ver con las cosas de Dios. No, el evangelio es para gente que verdaderamente está necesitada. Hay algo en su interior que le dice que necesita ser lleno de Él. Pero si usted se llena lleno aquí, imagínese, bueno, quizás pasó por ahí por el consomé, unos tacos quizás. Pero eso es un lleno, hermano. Usted viene lleno, pero naturalmente, de comida. Pero espiritualmente, ¿cómo está? Y eso, si tenía mucha grasa, se le subió el colesterol y ya le da hasta para cabecear. Aleluya. ¿Quién sabe que cuando uno come cosas grasosas, si padece el colesterol, se le sube? Eso es verdad, hermano. Pero qué ricas son las cosas grasosas, decimos nosotros. Esa es la realidad, hermano. Esa es la realidad. Pero Él dice que vengan y beban. Y Él dice que el que cree en mí, fíjese lo que dice, de su interior tienen que correr ríos de agua viva. Esa agua que dijo Ezequiel que salía del templo de Dios, esa se va a convertir en un río en nuestro interior. Y donde quiera que nosotros caminemos, irá con nosotros la presencia de Dios. Y ese río está fluyendo. Y usted no va a dejar de alabar y bendecir el nombre de Dios. Usted va a ir, hermano, va a ir en su carro y va a ir hablando en lenguas, va a ir meditando en la palabra de Dios. No va a estar meditando en lo del hermano, en el problema, en aquello. No, los problemas se le dejan a Dios. Por eso el apóstol Pedro dijo, echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Imagínese que usted salga de su casa hablando en lenguas para acá, para la iglesia, viene para la iglesia lleno del Espíritu Santo, y cuando llegue aquí y comience la adoración, el fuego se va a encender más. Se va a encender más. Esa es la iglesia de Jesucristo.
Por eso usted se va a dar cuenta que donde se paraba un predicador, hermano, en el libro de los Hechos, se enloquecía la ciudad. ¿Sabe por qué? Porque era Dios mismo hablando una palabra y el poder de Dios se movía. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida, es lo que Dios quiere hacer en mi vida, es lo que Dios quiere hacer en tu familia. De su interior, hermano, fluirán ríos de agua viva. Imagínate que esté fluyendo río. ¿Cuándo va a parar? Usted comienza a cantar y no quiere parar, porque es un río que está fluyendo. Es un río que está fluyendo. Usted está predicando, no, porque no quiere parar. ¿Por qué? Porque es un río que está fluyendo. Es un río. Es un río. Usted no quiere salir de aquí. ¿Por qué no va a querer salir? Porque siente que el Espíritu de Dios lo está llenando, lo está satisfaciendo. Siente gozo, siente alegría estar en la casa de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Él no quiere que nosotros sigamos perdiendo el tiempo. Él quiere que nosotros busquemos su presencia. Él quiere que nosotros lo amemos de todo corazón. Él quiere manifestarse en cada vida. Pero nosotros tenemos que abrir nuestro corazón. Tenemos que disponernos a servirle al Señor. Por eso usted se da cuenta que Josué le dijo a todo el pueblo: escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa voy a servir a Jehová. Pero cuando uno dice yo y mi casa voy a servir a Jehová, por nada se va a quedar durmiendo. Porque muchos decimos yo y mi casa voy a servir a Jehová, pero quiero seguir durmiendo. Quiere seguir, hermano, todavía viniendo de vez en cuando. Yo en mi casa, mire, hermano, así cualquiera va a la iglesia como religioso. No, hermano. Cuando usted dice yo y mi casa serviré a Jehová, es que usted está ahí, como decimos nosotros, al pie del cañón. A ver, pastor, ¿qué es más lo que hay que hacer? Vamos a orar mañana. A ver cuándo se me acerca el primero y no vamos a orar mañana. No sé si me estoy dando a entender. Es muy importante, hermano, que nosotros entendamos cuál es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo no es pérdida de tiempo, es poder de Dios manifestado. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, poder de Dios. Dios quiere llenarnos. Pónganse sobre sus pies. Dios quiere hacer cosas maravillosas. Terminó un ciclo, hermano, y viene otro ciclo más. Como lo dijimos el 31, yo no sé qué es lo que usted va a hacer, cuál va a ser su decisión en este año. Yo no sé si usted va a decidir verdaderamente rendir su voluntad al Señor,